Vale. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidos al Centro Cultural de España. Hoy vamos a estar con Alberto López Cuenca, Thais Espaillat e Isidro García en lo que es la conferencia, bueno, el conversatorio realmente, va a ser más bien una conversación que inaugura el taller que tendremos estos días con el doctor Alberto López Cuenca, que se llama Los derechos de autor a debate, prácticas digitales y bienes comunes culturales. Entonces, vamos a estar hablando de la propiedad intelectual y para ello nos van a ayudar tres perfiles muy distintos. Tenemos a Isidro, que es un abogado cibaeño especializado en derechos de autor y propiedad intelectual, que además se dedica a la crítica cinematográfica. Después tenemos con nosotros también a Thais Espaillat, que es escritor, anarquista, amante de la piratería digital y también practica la autoedición. Entonces nos va a dar un enfoque desde su propia práctica y desde sus planteamientos anarquistas. Y finalmente tenemos a Alberto López Cuenca, que él es doctor en filosofía y actualmente investiga en la Universidad Benemérita de Puebla, en México, pues lo que es un poco la vanguardia en los derechos de autor, digitalización, propiedad comunal, etc. Entonces vamos a tener tres enfoques muy distintos que espero que puedan dialogar constructivamente entre ellos, y después los debates que vayan surgiendo pues espero que se contagien al público y todos podamos participar. Bueno, os dejo con ellos y muchas gracias por todo. Pues muchas gracias, Violeta, por la presentación, por la bienvenida. Muchísimas gracias también a todo el equipo del Centro Cultural de España por recibirnos, a nuestros dos invitados, a Thais y a Isidro. Muchas gracias por haber aceptado estar en esta mesa y me gustaría darle las gracias personalmente a Jesús, al director, a Jesús Ollamburu, pues por la invitación para haber armado este taller, ¿no?, que vamos a tener la oportunidad de activar de mañana miércoles al sábado, y que esta mesa hace de alguna manera a suerte de introducción. Les extiendo el agradecimiento también a todos ustedes por haber logrado llegar a pesar del clima intempestivo, lo cual creo que pone de manifiesto que hay un interés genuino en qué es lo que vamos a intentar discutir esta tarde aquí. De entrada, yo entiendo que el propio tema de derechos de autor, de propiedad intelectual, suena como un debate técnico, como un debate como muy formal, como un debate propio más bien de abogados, ¿no?, y de economistas en el mejor de los casos. Vamos a intentar en el debate de hoy y también triangular, por eso nosotros tres vamos a intentar abrir el campo de discusión y de reflexión, para mostrar que hay muchas más implicaciones de las que en principio imaginamos que están en juego detrás de estos términos, detrás del término derechos de autor. Me gustaría hacer muy rápidamente, muy sucintamente, darles algunas pistas, darles algunas balizas, digamos, ¿no?, de lo que anima al taller que vamos a estar activando en los próximos días, y que, como verán, tiene una genealogía ya, bueno, iba a decir larga, no sé si tan larga, pero sí como de unos 15 años aproximadamente, ¿no?, en las que venimos trabajando esta temática, es decir, el desbordamiento, las limitaciones, los conflictos del marco conceptual de los derechos de autor en los rápidos procesos de cambio que se producen con el ecosistema digital, básicamente con el auge de Internet, si quieren, ¿no?, desde fines de la década de los 90. Entonces me gustaría compartirles algunas pistas de tal manera que definamos también como un campo de reflexión conjunto. Vamos a ponerlo a debate primero nosotros tres, y nos encantaría que se sumaran todos ustedes seguidamente, ¿no?, para abrir a discusión, ¿no?, lo que está aquí en juego. A ver, en 2006 los derechos de autor prácticamente han sido un tema, como les decía hace un momento, prácticamente circunscrito al ámbito de discusiones de especialistas en el ámbito legal. ¿Sí? Era muy raro que trascendiera a, digamos,
un terreno de discusión más allá del técnico, digamos. En 2006 eso empezó a cambiar, al menos en España. En España se produce un fenómeno de reacción de la sociedad civil contra el intento de implementar, se implementa en 2007, aunque estaba ya en la ley previamente, pero se implementa por una decisión judicial en 2007, lo que se denominó canon digital. El canon digital era la aplicación de una cuota, es decir, de una cuantía económica a cualquier dispositivo que permitiera grabar y que se suponía que iba a grabar material protegido por derechos de autor, ¿sí? Esto implicaba prácticamente cualquier cosa, es decir, pues desde un teléfono celular, un CD, que ya no se ven, ¿no? Los CD, ¿se acuerdan? Los USB, los pendrive, ¿no? Es decir, una cámara, cualquier dispositivo, fotocopiadoras, estaban en proceso de extinción, pero es decir, y eso provocó algo muy peculiar, que se reunió bajo este nombre, Todos contra el Canon. Eso hizo que un conjunto muy heterogéneo de activistas de la sociedad civil reclamaran, hasta entre ellos había, por ejemplo, la judicatura, es decir, una asociación de jueces. Los juicios tenían que ser grabados en España, tenían que ser grabados obviamente usando CDs, y entonces los jueces dijeron, pero ¿cómo vamos a pagar un canon para usar dispositivos con los que no estamos violando los derechos de autor? Estamos grabando juicios, ¿sí? Claro, lo que presuponía el canon es que todos los dispositivos iban a ser usados y tenían que ser, por tanto, de alguna manera penalizados para compensar las grabaciones que se iban a hacer de música o de libros o de PDFs que estuvieran no protegidos. En fin, lo que estoy intentando decir es que el debate se empezó a abrir muy recientemente. O sea, la idea de que había algo en juego que afectaba más allá de los propios intereses de los artistas, ¿no? Es decir, y la protección de los derechos de los artistas. Se empezó a extender de tal manera que fue básicamente un lugar común. Es decir, pensar que, ¿no? Personajes como Cecilia Jiménez, ¿no? En Borja, en Aragón y su famosa restauración, reclamara derechos de autor, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que la señora no los ameritara, aparte de haber sido apresada y puesta en prisión. Digo, aparte de eso, seguramente tenían, ¿no? El derecho de capitalizar económicamente algo que estaba circulando masivamente en redes, ¿no? Y esto nos da una dimensión de la escala en la que estaba operando, ¿no? Es decir, el proceso de digitalización exhibe de una manera masiva imágenes o bienes que están protegidos por derechos de autor y que se cifran aparentemente solo en su cuantía económica. Es decir, reclamar los derechos de autores, ¿cómo se puede convertir eso en lana? ¿Sí? Pero no solo ahí, en los últimos años, seguramente han estado al tanto, ha habido casos muy polémicos, sobre todo en México y en Guatemala, que son los casos que conozco más cercanamente, obviamente también en Ecuador, en Bolivia, de apropiación de diseños textiles, pero esto se puede llevar prácticamente a cualquier ámbito, de la medicina, de la gastronomía, de conocimientos ancestrales, que como no están protegidos, se entienden que son una cuenca pública de explotación económica, ¿sí? Hubo varios casos muy polémicos. En México, de hecho, se pasó una ley en 2022, fines del 2022, para algo peculiar, algo que no está en la ley de derechos de autor, y voy a hablar en un momento de eso, que es la propiedad intelectual colectiva. Pues los derechos de autor presuponen, dado que están, y ahora lo veremos, están concebidos a finales del siglo XIX, presuponen que el depositario de los derechos es un sujeto individual. ¿Sí? Es decir, que el depositario tiene que ser una persona, es una persona física y moral, puede ser explotado, digamos, en términos morales, ahora explicaré eso. Pero esta figura es muy peculiar. En 2014, hablábamos hace un momento de una persona, Angelina Aspuac, muy importante en Guatemala, en el movimiento nacional de tejedoras mayas, que lograron con movilizaciones a partir de 2014 que el Tribunal Constitucional pidiera que se reconociera la titularidad colectiva de saberes. Es decir, lo que estoy intentando decir es que no es solo un proceso de digitalización, hay ámbitos, sobre todo en el contexto latinoamericano, en el que hay formas de propiedad, de saberes, de conocimiento, que desbordan los límites que imaginan los derechos de autor. ¿Sí? Y esto
pasa muy recientemente, o sea, prácticamente en los últimos 20 años es que empieza como a tomar esta dimensión, ¿sí? En realidad, en el contexto de la digitalización, su genealogía es bastante corta, ¿sí? Hay algo que es sumamente interesante, es decir, si pensamos, y ahora quiero hablar muy fugazmente de esto, si pensamos en qué es lo que se cifra en una iniciativa como la Wikipedia, ¿sí? Una iniciativa que surge aproximadamente hace 23 años, lo que se cifra es la idea de que Internet iba a hacer posible la articulación de una forma de saber colectiva, es decir, que desapropiaba la propiedad individual, es decir, que imaginaba que había tal cosa como un bien o un recurso, una forma de saber que podían ser cuidadas colectivamente, lo que vamos a llamar dentro de unos minutos bienes comunes, ¿sí? Los bienes comunes. Lo cierto es que a partir de entonces, en los últimos 20 años, empezaron a aparecer un conjunto de términos que ahora ya son muy habituales en nuestro imaginario, ¿sí? Y que antes de ese momento no lo eran, o sea, copyright, autoría colectiva, peer-to-peer, licencias abiertas, ¿no? DRM, open access, qué sé yo, bienes comunes, piratería. Ese vocabulario ha entrado en nuestro imaginario en los últimos 20 años, ¿sí? Y entra para intentar nombrar procesos que desbordan, que ponen en entredicho, que muestran las limitaciones o las costuras de un marco legal que es el de los derechos de autor. Lo cual no quiere decir que no tenga ámbitos de competencia. Lo que quiere decir es que quizás no está reaccionándose de una manera suficientemente contundente, clara, para responder a un drástico cambio en las prácticas. La ley va siempre después de las prácticas, o sea, la ley en este sentido siempre llega tarde, o sea, la ley viene a legislar algo que está pasando de facto, ¿sí? Y este vocabulario creo que nombra cambios drásticos en las prácticas y que, sin embargo, la ley de derechos de autor no está sabiendo acomodar. Aunque tiene una genealogía muy corta, en realidad podemos hablar, o hay quienes hablan ya al menos de tres grandes momentos en el desarrollo de los procesos de digitalización y del auge de Internet. Un primer momento entre 1995 y 2005, que sería el de la democracia directa. La idea de que Internet iba a ser una suerte de república independiente, ¿no? Donde cada computadora iba a ser ¿no? una suerte de estado independiente y cada computadora se iba a tramar, por eso el peer-to-peer, ¿no? Compartir archivos, los procesos colaborativos de producción de conocimiento. Es muy interesante, es decir, si hacen una suerte de arqueología del tipo de plataformas que estaban operando en Internet antes de 2005, la mayoría de ellas son colaborativas. Digo, voy a empezar a decir nombres que a nadie... MySpace, por ejemplo, que era una plataforma que ha desaparecido, obviamente. Eran plataformas, la única que queda hoy de producción colaborativa, dentro de las 100 más utilizadas en el mundo, es la Wikipedia, no hay ninguna más. ¿Por qué? Porque en un segundo momento, entre 2005 y 2016, las mal llamadas redes sociales, en realidad, lo que tienen es básicamente un proceso de producción colectiva de contenidos, pero no de una administración colectiva de contenidos, es decir, están capturados por un conjunto de plataformas privativas, ¿sí? Todo eso que no se leen, cuando se dan de alta en todas esas plataformas, cuando le ponen los términos y condiciones, ¿no? Son páginas y páginas y dicen, no, sí, lo que sea, pero denme acceso, ¿no? Rápidamente, bueno, lo que están diciendo es que ceden todos los derechos de los materiales, entre otras cosas, de los materiales que están subiendo ahí, del rastreo que pueden hacer de sus datos, de la explotación comercial, ¿sí? Y eso sería un segundo momento entre 2005 y 2016, en el que para muchos intérpretes lo que ocurre ahí es una captura, vamos a decir así, de las formas de producción de saber digital, que en ese primer momento se había imaginado como una forma de autogestión, de autoorganización, ¿sí? Estamos en un tercer momento que cerraría en 2022 con el auge de la inteligencia artificial, ¿sí? Hablaremos muy puntualmente, si quieren, al final de eso, pero ahí estamos en una fase distinta, en realidad, ¿sí? Donde la escala del procesamiento de la información, la propia, les hablaré al final de estos comentarios, la propia
el propio marco legal, la idea de autoría, de originalidad, de propiedad, de obra derivada, están entredichos. O sea, los algoritmos con los que operan la inteligencia artificial no está claro si tienen derechos, no tienen derechos de entrada, ¿sí? Es decir, si aquello que producen puede ser protegido o no por la ley de derechos de... Eso está en debate legal. Y quizás, y sobre eso me gustaría intentar llamar la atención hoy aquí, deberíamos discutirlo no solo en términos legales, sino también en términos de políticas públicas, en términos de políticas y gestión cultural, es decir, ¿para qué, en términos de pedagogía, en términos de soberanía nacional, es decir, ¿para qué queremos que funcione la inteligencia artificial? Y eso no debe ser, una resolución que emita un juez o un marco legal, eso tiene que ser debatido por la sociedad civil, entre otros actores, ¿sí? En realidad, el lapso temporal al que responde ese periodo, ¿no? Es 1995 en adelante, tiene un antecedente sumamente importante. Es lo que algunos llaman el proceso de audiovisualización de la cultura. O sea, hay algo que cambia enormemente entre 1960 y 1970. Por una parte es el auge de la televisión, es decir, la expansión masiva, que es muy lenta y muy asimétrica. Esto también es importante. Cuando pensamos en las tecnologías, pensamos que se implementan como de golpe, todas de consumo, todas las tecnologías son profundamente asimétricas en lo que algunos llaman su capacidad de absorción. ¿Sí? Es muy interesante, por ejemplo, no me gustaría detenerme en esto demasiado, pero, por ejemplo, si comparamos México y España, en México la televisión se implementa básicamente, como funcionan las estaciones de radio, son concesiones privadas. Es decir, el Estado es el dueño de las frecuencias radioeléctricas, pero las explotan estaciones de televisión individuales, ¿vale? Y entonces es muy interesante porque tarda mucho en cubrir el territorio nacional. Las concesiones se hacen sobre todo en Ciudad de México y luego en pequeñas ciudades, ¿no? En Tijuana o en Matamoros. Entonces, cruzar eso tardan años en realidad, ¿sí? En ramificar, vamos a decir, la cobertura televisiva. En España la televisión es pública. La televisión sale en Madrid en 1956 y tarda 3 años en llegar a Barcelona. O sea, 3 años, es decir, van poniendo las antenitas, ¿sí? La cobertura nacional es de risa, o sea, la cobertura nacional pues, no llega al 30% en 1970. 30, 50%. O sea, lo que estoy intentando decir es que es como cuando hablamos de digitalización. Pensamos que todo el mundo tiene las mismas condiciones de acceso a la red digital, la misma señal, los mismos dispositivos. Obviamente no. La capacidad de absorción es muy distinta, ¿no? Bueno, este proceso material empieza entre 1960 y 1970 y hay un momento clave entre el 70 y el 90 que son estas cosas. Me imagino que algunos que tenemos un poco más de edad igual nos acordamos, ¿no? Este es el más monstruoso de los aparatos, que es el Betamax, pero el más popular fue el VHS, ¿no? Hay una competencia cerrada. Y aquí es cuando se produce el primer gran debate respecto a las nuevas tecnologías, porque aunque no lo parezca, eso es una nueva tecnología, y los derechos de autor. Sony, la compañía que produce este dispositivo, es demandada por los estudios Universal, porque este dispositivo permitía grabar material que había producido Universal, que se transmitía por la televisión y que obviamente violaba Universal Studios sostenía que violaba los derechos de autor, ¿vale? Ponen una demanda en 1976, prácticamente cuando se lanza el dispositivo, el Betamax, y se tarda 8 años en la resolución. Se resuelve en 1984 en Estados Unidos por una decisión de 3-4, es decir, muy ajustada, donde el Tribunal Supremo dice que no viola los derechos de autor, que en realidad el dispositivo sirve para otras muchas cosas. Y esto va a ser muy importante. Va a ser muy importante porque va a abrir un lapso temporal entre el 84 y el fines de los 90, 97, 98, cuando llega un nuevo dispositivo, Internet y las computadoras, que va a hacer que cambie la concepción al respecto, ¿sí? Se va a sostener que ahora sí, que Internet sí viola los derechos de autor. Con este dispositivo se reclama que lo que está permitiendo es que usuarios individuales puedan copiar y editar materiales, ¿sí? En realidad,
lo que está ocurriendo es que en ese proceso de audiovisualización lo que está cambiando es el ecosistema cultural. Es decir, estamos pasando de una cultura básicamente analógica y marcada por objetos, por pinturas, por grabados, por esculturas, por puestas en escena teatrales que son auráticas, son una y únicas, a una producción masiva serializada. Eso había empezado con el cine, pero el boom se produce en la segunda mitad del siglo XX, masivamente, ¿sí? Con la televisión y con las videograbadoras, y eventualmente con la digitalización, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Hay un reajuste. Es decir, va a cobrar una enorme importancia este organismo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que existía desde fines del siglo XIX, pero que va a encontrar todo un conjunto de apoyos a partir de 1967, qué casualidad, en pleno boom de la televisión, ¿sí? Y en un intento de regular la circulación de las imágenes, ¿no? Televisivas y audiovisuales en general, pero sobre todo va a ser la década de 1990. Ahí pasan varias cosas. Uno, en la Ronda de Uruguay hay un acuerdo transnacional donde hay toda una sección dedicada a derechos de autor, es decir, la liberalización de aranceles para la circulación del acero o del maíz. También va a implicar que los países firmantes, que son la inmensa mayoría de países, acepten los términos de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y ajusten sus marcos legales. Por eso hay todo un conjunto de reformas o de promulgaciones legales de leyes de derechos de autor en la década de los 90, porque la Organización Mundial del Comercio se va a encargar de implementar esos acuerdos, ¿vale? Ahí van a ocurrir dos grandes ajustes legales, el que se produce en Estados Unidos, el Digital Millennium Copyright Act del 98, y la Unión Europea en 2001. En general se producen todos ahí. La nueva promulgación de la Ley de Derechos de Autor en Bolivia es del 93, en México es del 96, en Guatemala es del 98 y en República Dominicana es del 2000. Es decir, son todos, hay la primera del 86 y aquí es en el 2000. Es decir, lo que se produce es un reajuste que no es casual. Lo que estoy intentando llamarle reacción es que ese reajuste no es casual, ¿sí? Y que la preponderancia que cobra ese imaginario, es decir, la idea de autoría, de original, de obra derivada, de regalías, cobra vigencia especialmente en esta coyuntura. En realidad la genealogía de ese imaginario, de ese vocabulario, viene de fines del siglo XIX. Es decir, el convenio de Berna de 1886 es el primero, empujado sobre todo por un novelista, por Víctor Hugo, sobre todo por el interés que tenían no solo en cobrar regalías, sino en que había obras teatrales escritas por autores europeos que se representaban al otro lado del Atlántico y no cobraban nada por ellas. Querían asegurarse de que había regalías por la puesta en escena, ¿no? O sea, cobraba, no sé, el dueño del teatro, los actores, el que vendía las palomitas, ¿no? Pero resulta que el autor no. Víctor Hugo va a ser uno de los principales promotores. Pero lo que es interesante es que en realidad este convenio sobre la protección de los derechos de autor del 86 es la secuela de uno previo, que es el de la propiedad industrial de 1883. ¿A qué responde la propiedad? O sea, la propiedad intelectual se desdobla básicamente en dos ámbitos: la propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial tiene que ver con patentes, con marcas, y tiene en general, una vez que se registra, esa sí hay que registrarla, varía la vigencia. Varía de país, puede ir de 6 años, 8, 10. Por eso hay, no sé si en República Dominicana haya farmacias que venden productos sin patente. En México son súper populares. Una vez que pasan al dominio público, que vence la patente, la llaman farmacias similares, ¿sí? Pasa al dominio público, es decir, como que puedes producir, ¿no? Entonces, en realidad, ¿por qué se promulga? O sea, el Convenio de París del 83 se firma respondiendo al auge de las exposiciones universales. O sea, en 1851 empiezan las primeras exposiciones universales, que serían las exposiciones del capitalismo industrial, es decir, donde las grandes corporaciones mostraban los últimos avances tecnológicos, en París, en Londres, en Roma,
¿sí? Donde llevaban la máquina de vapor, las máquinas textileras, y claro, ¿qué es lo que querían? Proteger el invento, es decir, porque lo que estaba empezando a ocurrir es que cuando llevaban esos inventos fuera del lugar original del diseño, lo que hacían era apropiárselos. Por eso se firma el convenio del 83. O sea, lo que estoy intentando decir es que estos marcos legales responden a un contexto fundamentalmente de capitalización de las invenciones o de la inventiva o de la creatividad en términos de la productividad del orden capitalista. ¿Vale? Responden. Es importante señalar algo respecto a los derechos de autor porque pertenecen a una tradición latina, o sea, la legislación en la República Dominicana, en Bolivia, en México, es distinta a la anglosajona. O sea, el copyright no se desdobla exactamente en el mismo, como bien saben seguramente, en el mismo formato, aunque hay obviamente preocupaciones compartidas, que la ley de derechos de autor. La ley de derechos de autor se desdobla básicamente en dos ámbitos fundamentales, los derechos morales y patrimoniales, como bien saben. Los derechos morales tienen que ver con y esto es importante aclararlo, con la protección y el reconocimiento de la autoría. De hecho, en el ámbito, a diferencia de las patentes o del derecho industrial, en realidad los derechos de autor no requieren registro. Es decir, se supone, la ley suele decir que la paternidad, no la maternidad, la paternidad se reconoce automáticamente por la propia materialización de la obra, una vez que se escribe la partitura. Claro, están pensando en obras del siglo XIX, en partituras, en libros, ¿no? Es decir, están pensando en que una vez que la idea, o sea, lo que requieren es que la idea cobre forma material. Tú no puedes proteger una idea, ¿vale? Tiene que cobrar una forma material. Y entonces, los derechos morales lo que reconocen es la autoría, es decir, que alguien es el autor sin necesidad de que eso sea inscrito en un registro necesariamente, aunque se puede registrar en las oficinas de derecho de autor, que se proteja la integridad de la obra, no se pueden hacer modificaciones a la obra sin el consentimiento del autor o de la autora. Y el seguimiento, lo que llaman de suite, es decir, el seguimiento, si hay ventas posteriores de la obra, obras derivadas, tiene que haber un reconocimiento, y ahora hablaremos de los derechos patrimoniales, y debería haber una remuneración al autor. Pero la remuneración es otra cosa, esos son los derechos patrimoniales. Los derechos morales son irrenunciables, por cierto. O sea, una obra que escribiste de adolescente que te parece un horror y que no quieres que nadie la lea y que no puedes renunciar a ella. O sea, es inalienable el reconocimiento de la autoría, ¿no? Es decir, yo qué sé, si Tarantino quiere no deshacerse de Pulp Fiction, no puede. O sea, es ¿no? inexcusablemente el autor de la obra. Los derechos patrimoniales tienen que ver con lo que llaman reproducción, comunicación pública, circulación. Esos sí se pueden ceder, ¿sí? Mientras que los derechos morales son inalienables, es decir, no se pueden ceder, no se pueden dar a otro, ¿sí? Los patrimoniales sí, de hecho es donde está el dinero, básicamente, es decir, quien tiene la capacidad para reproducir, dar a conocer públicamente, reproducir, hacer obras derivadas, ahí es donde entran los derechos patrimoniales, ¿sí? ¿Qué es lo que preocupa en general al copyright? No me voy a detener en la genealogía del copyright, pero el copyright lo que regula básicamente es el derecho de copia, es decir, el derecho de circulación. Esto es muy importante, perdón por el aburrimiento, pero esto es muy importante porque hay una tendencia a confundir o a equiparar la autoría con la propiedad. Y no es lo mismo la autoría que la propiedad. Es decir, el derecho de autor tiende a equiparar que el autor de algo es el dueño o el propietario de algo. Y nos parece obvio, es decir, a cualquiera que sea artista en esta sala o cualquiera que haya hecho, no, en las imágenes que están aquí colgadas, van a decir que es el autor y que es el propietario, ¿sí? Pero qué llamativo, ustedes dirían, o sea, yo soy el autor de estas pendejadas, perdón por la expresión que estoy diciendo, ¿vale? Pero yo soy el dueño de las palabras. No, soy el autor y soy responsable de lo que estoy diciendo, pero soy el dueño. No. Es muy interesante cómo en realidad en el campo de la producción cultural sí se ha establecido una ecuación entre autoría y propiedad y que me parece que es problemática.
la idea de bienes comunes muestra esto. Volveremos sobre eso en un momento. Voy a intentar acabar ya rápidamente para que podamos conversar. Lo que hicimos a partir de 2007, en todas las redes, bueno, no en todas, en algunos de los centros culturales de España, pues en Córdoba en Argentina, en La Paz en Bolivia, en Guatemala, en Ciudad de México, ahora con el taller que vamos a poner en marcha en los próximos días acá, ha sido intentar poner a debate y mostrar, primero, que los derechos de autor ponen en juego algo más que la mera capitalización o reconocimiento mediante la remuneración de la autoría. Es decir, que está en juego numerosos planos. Al principio empezamos discutiendo políticas culturales, es decir, el derecho de acceso a la cultura. Esto es interesante porque en la declaración, en fin, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, en el artículo 27, que consta de dos incisos. El primero dice, uno de ellos dice, que los autores y autoras deben ser reconocidas y remunerados por el trabajo creativo que realizan. Y el segundo inciso dice que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a beneficiarse, gozar y acceder a los avances tecnológicos, científicos y culturales. En general, lo que nos vamos a encontrar es que las constituciones ¿no? En el caso de México está raro, se modificó la Constitución y reconoce los dos derechos. En el caso de República Dominicana, no sé, igual algunos de ustedes saben, sí, ¿no? Ambos, ¿no? En el caso español, no. Es decir, y en el caso de México, hasta hace muy poco, lo que se reconocía, lo único que se decía es que la propiedad intelectual no era un monopolio, porque no puede haber un monopolio, se supone, ¿no? Pero lo que no suele haber son leyes secundarias. Es decir, tienen leyes, o sea, leyes secundarias son marcos legales específicos que regulen. Sí hay leyes federales de derechos de autor, pero no sé si en República Dominicana sea el caso, en general no hay leyes de derechos de acceso a la cultura. ¿Sí? Y sin embargo tienen el mismo rango, ¿sí? Tienen el mismo rango. O sea, lo que estoy intentando decir es que lo que intentamos empezar a señalar desde 2007 es que lo que estaba en juego con las leyes de derechos de autor era que se estaban regulando, sobre todo en el contexto digital, de una manera sumamente restrictiva y teniendo afectaciones enormes, el derecho de acceso a la cultura, el derecho de acceso a la información, la libertad de expresión y la censura, la soberanía tecnológica, de hecho, el impacto medioambiental. Es decir, aunque no lo crean, aunque no parezca, en realidad las leyes de derechos de autor impactan hoy directamente sobre todos esos ámbitos. Sobre todos esos ámbitos. Es decir, es interesante, en el caso de México, que es el que más he trabajado, la ley de 1996 pasó de noche, como dicen en México. No hubo debate de ningún tipo, ni a nadie le importó un pimiento aquello, ¿sí? Esto es interesante. Pasó, y fue una exigencia de Estados Unidos, como prácticamente todo en este planeta, pasó porque se firmó un tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces exigieron una ley actualizada que protegiera los intereses, sobre todo de la industria cinematográfica estadounidense. Pasó de noche. En 2020 se reforma ese tratado, el TEMEC, ¿y qué vuelve a pasar? Que Estados Unidos dice que hay que reformar la ley. Entonces, no hay una nueva ley, pero se modifica. Y pasan ciertas modificaciones muy problemáticas, tan problemáticas que lograron algo inusual. Lograron que Greenpeace, que es, como bien saben, una asociación medioambientalista, ¿no?, ecologista, artículo 19, que tiene que ver con una asociación de prensa, ¿no?, que básicamente vela porque no haya censura, por la libertad de expresión, la red de derechos digitales que defiende el derecho de acceso a la cultura. Todos esos se movilizaron porque lo que evidenciaba es que una reforma, una ley de derechos de autor que supuestamente beneficiaba a los artistas, estaba impactando directamente en cuestiones de censura, ecología, derecho de acceso a la cultura y a la información, soberanía tecnológica. ¿Por qué? O sea, y eso es lo que estábamos intentando poner a debate desde 2007. Lo que intentamos hacer desde entonces, en jornadas, talleres, publicaciones, hay 5 publicaciones, ha sido
sumar el mayor número de voces posibles, es decir, no ha sido tanto tomar postura como mostrar que lo que está en juego es muy heterogéneo. Claro que hay intereses para ciertos artistas que por lo general son marcas, ¿sí? Es decir, gente que, claro, yo que sé, Shakira, esos son marcas, no son artistas, o sea, no son solo artistas, ¿sí? La inmensa mayoría de artistas, muchos de ellos no viven con las regalías, no viven por los ingresos de los derechos de autor, ¿sí? Viven, sobre todo, vamos, no solo Prince o Radiohead, si recuerdan las polémicas, rompen con sus disqueras porque en realidad los contratos son tan draconianos que con lo que ganan dinero es con tocar en directo. La tecnobrega, el movimiento brasileño de música es muy interesante, eso lo estudió George Giudice. La tecnobrega en realidad regalan a los vendedores piratas sus grabaciones para que circulen, porque como van a generar ingresos es cuando los contratan para los conciertos y para eso necesitan que circule el material, ¿sí? Entonces lo que intentamos hacer fue llamar la atención sobre toda esa panoplia muy heterogénea de posiciones e intereses que estaban en juego acá. Este volumen que pueden descargar, todos los libros son accesibles y descargables, salió en 2022 de una jornada que hicimos en 2020 y ahí lo que hicimos fue mostrar 4 posibles grandes temas que deberían estar siendo discutidos. Uno eran los saberes originarios, cuando le hablaba antes de los textiles, ¿no? Del vínculo con las memorias vinculadas con el territorio, con los saberes ancestrales, ¿no? que desbordan los marcos legales de la idea de propiedad individual, ¿no? Que imaginan los derechos de autor, porque están vinculadas con el territorio, con la propia noción de identidad, fue muy interesante como en algunas de las mesas de debate llamaban la atención sobre la imposibilidad de traducir términos, o sea, cómo traduces regalía al totonaco. No hay término para regalía, pues no tiene sentido el término, no hay manera de explotar económicamente, ¿sí? En la forma en la que se relacionan con una posesión colectiva de los saberes. Lo mismo ocurrió con los conocimientos abiertos ligados a los saberes que se producen en las universidades públicas. Hay todo un movimiento muy fuerte a favor de que esos saberes circulen abiertamente, que no estén regulados, y no me voy a detener en eso ahora acá, pero que no estén regulados solo por el copyright, sino que beneficien directamente y que haya formas de apropiación, ¿no? Por parte de la población en general. Nos interesó también discutir la autoedición y la escritura, algo que entiendo que es de interés, ¿no? Y el hacktivismo, es decir, entender que las formas de acceder al código abierto, a la reescritura, ¿no? A las formas en las que se opera en Arduino, con el hardware, por ejemplo, está ligada no solo con modos de saber, sino con modos de organización, es decir, con formas de producir instituciones. ¿Sí? Es decir, que las maneras en las que imaginamos las formas de producción y circulación de saber en realidad tiene que ver directamente con formas de gobernanza, por decirlo así. Cómo imaginamos que deben operar nuestras instituciones. Esto nos llevó a participar en un foro muy grande, en 2022 también, en la UNESCO, en Mondiacult, donde estuvo la Fundación Wikimedia, Creative Commons, el Centro de Cultura Digital, un montón de instituciones. Hicimos como 30 invitados muy heterogéneos, un debate así como enorme. Y esto nos empujó a hacer un ejercicio que fue un ejercicio de un glosario, pero un glosario que no hicieron especialistas. Es decir, un glosario que provenía en realidad de discusiones previas de todas esas mesas que les había contado antes, donde aparecieron un montón de términos, yo qué sé, archivo, circulación, memoria, olvido, autoría, arte. Pero lo que hicimos fue llevar esos términos a producir definiciones en ejercicios, en talleres colectivos con periodistas, con gestores culturales, con programadores, con activistas, con investigadores académicos, que no solo proponían sus definiciones, sino que editaban las definiciones. Entonces, este libro en realidad es un ejercicio él mismo es un ejemplo de una forma de saber colectivo. ¿Sí? Está en abierto, es descargable, es editable
y lo que muestra en realidad es que los modos, los imaginarios, los vocabularios con los que imaginamos nuestras propias prácticas entran en fricción. Y para nosotros esto era sumamente importante, mostrar que eso que supuestamente nombra los derechos de autor, no ese vocabulario, insisto, como de autoría, de propiedad, de originalidad, de obra, es disputado en muchas prácticas sumamente heterogéneas, ¿sí? Este libro se publica con una licencia Creative Commons. No sé si ¿alguien conoce? ¿Sí conocen las licencias o no en absoluto? Digo para que me detenga o no en esto. ¿No? Ok, técnicamente un abogado diría que no son licencias. O sea, una licencia es el autor de una obra, por ejemplo, yo le pido a alguien usar una de estas fotografías para un libro o para una exposición. Y entonces el autor o autora hace una licencia, es decir, me cede solo para que aparezca en ese libro o en esa exposición. Esta obra puede ser a cambio de una remuneración o de ninguna remuneración, ¿vale? Entonces, la licencia lo que hace es ceder temporalmente la obra para una explotación específica, ¿sí? Okay. ¿Qué es lo que hace Creative Commons? Estandariza esto. No me voy a detener mucho en esto, pero lo que hace es, se han debido encontrar muchas veces, por ejemplo, Wikipedia está producida si se encuentran el logo CC, quiere decir varias cosas. Quiere decir que puede ser muy restrictiva o muy poco restrictiva, pero ¿qué es lo que la licencia te dice que puede hacer? En principio, que puede reproducir la obra. ¿La puede reproducir con qué condiciones? Reconociendo la autoría, que no hagas explotación económica de ella, que no hagas obras derivadas de ella, es decir, que no las modifiques, o a veces te van a decir, ¿sabes qué? Puedes hacer lo que se te pegue la gana, aunque no lo crean, hay muchos autores o autoras que dicen que sí, que lo que quieren es que la obra circule y que hagas obras derivadas, que hagas explotación comercial, que uno de los libros más populares, en realidad, esto es una iniciativa, es una ONG de Lawrence Lessig, su libro, el libro donde promulga, digamos, ¿no? el imaginario, el ideario más que el imaginario de la licencia Creative Commons, se publica con una licencia Creative Commons, es decir, se puede descargar gratuitamente y es un bestseller. Y el tipo se ha pasado recorriendo el mundo, dando conferencias con el libro. Es decir, lo que muestra es que no hay una única manera de explotar comercialmente con la aplicación del copyright, sino que hay otras muchas maneras en las que se puede desbordar, ¿no? Las licencias Creative Commons no son especialmente radicales. O sea, las licencias Creative Commons aceptan el marco legal de los derechos de autor. Lo único que hacen es liberar mediante licencias quiénes y cómo pueden hacer uso de esos materiales. Y dirán ustedes, bueno, pero esto es una chorrada, o sea, esto seguro prácticamente, o sea, esto no lo hace nadie, ¿no? No, en realidad, ahora les hablaré de esto. Multitud de instituciones lo utilizan. No sé si conocen Europeana, les recomiendo enormemente. Es como la gran base de datos que utiliza la red de la Unión Europea de archivos, catálogos, colecciones de museos. Gran parte de los materiales están disponibles con licencia Creative Commons. Se pueden bajar, modificar, hacer circular. ¿Sí? El Internet Archive también opera con la idea no solo de Creative Commons, pero es un archivo no solo hablábamos hace un momento de eso, ¿verdad? No solo de libros, sino también de páginas web desaparecidas, por ejemplo, son backups, ¿no? De muchos de esos materiales, es sumamente importante. Está amenazado prácticamente, seguramente lo ilegalicen, ¿no? La mayoría de las universidades, pero no universidades como dicen en México, patito, es decir, Yale, Harvard, Cornell, toda la serie de universidades de California. De hecho, en México, por ley, desde 2016, cualquier investigación financiada con dinero público tiene que estar publicada, o sus resultados tienen que circular con licencia Creative Commons. Es decir, tienen que poder ser descargables gratuitamente. Pero esto es obvio. O sea, imagínense, o sea, cada vez que se compran ustedes un refresco o pagan impuestos, o ese dinero se usa, parte de ese al menos, demasiado poco en realidad, pero parte de ese, ¿sí?, se usa para hacer investigación universitaria, ¿sí? Resulta que el resultado de esa investigación tienes que volver a pagar a revistas para poder acceder a investigaciones que han sido financiadas con dinero público. Tiene todo el sentido que en realidad circulen abiertamente, ¿sí?
y es masivo, o sea, esto es hay muchas bases de datos y muy buenas publicaciones que operan con licencias abiertas, ¿no? Y con esto acabo, y perdón porque me enrollé mucho más de lo que había prometido, pero el rubro bajo el que esto se recoge es acceso abierto. Hasta hace muy poco, hasta prácticamente 2022, el acceso abierto era el mantra con el que las posiciones, digamos, socialmente más progresistas imaginaban que los bienes culturales deberían circular. Es decir, que no solo, y esto es muy importante, los bienes culturales comunes son una posición intermedia entre la iniciativa privada, es decir, lo que te vende cualquier plataforma privativa a la que te tienes que suscribir y pagar una cuota, ¿no?, para poder consumir lo que te ofrecen, y la iniciativa pública. Es decir, la iniciativa pública, aquí no, aquí sí tienen que pagar, ¿no?, para acceder a los museos. En México no. En México la red de museos, si eres estudiante o ciudadano, por ser, obviamente, dado que son públicos, tienes acceso gratuitamente, ¿no? Pero es el Estado el que decide. Que es muy interesante. La inmensa mayoría de las colecciones públicas, lo que se exhibe, lo que podemos consultar, va entre el 3 y el 5 y el 8%. Ahora, más del 90% de los archivos, de los materiales, no son accesibles, no se pueden consultar, ¿sí? Es decir, lo que estoy intentando decir es que las instituciones públicas regulan qué se puede ver, cómo se puede ver, con qué discursos se pueden utilizar, y las instituciones privadas te piden que pagues para ver, ¿no?, o para oír, ¿sí? Los bienes comunes culturales se posicionan de una manera intermedia y el libre acceso reivindica eso. Es decir, que hay bienes, saberes, archivos que tienen que ser libremente accesibles, pero solo para aquellos y aquellas que los cuidan, que producen con ellos, ¿sí? Esto es sumamente importante, porque hasta 2022 prácticamente lo que se imaginaba es que liberar contenidos favorecía inmediatamente la absorción social de los saberes, ¿vale? No, o sea, lo que se ha evidenciado de 2022 para acá es que en realidad las grandes corporaciones, sobre todo las que están desarrollando inteligencia artificial, están utilizando los materiales liberados como base de datos para alimentar, para nutrir los sistemas de operación y de algoritmización de sus plataformas, ¿sí? Con lo cual esto nos pone en una situación realmente inusual. Digamos que entre 2001 y 2022 la idea era liberar contenidos. Ahora no está claro qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, hay algunas ideas al respecto. Hay quienes hablan de lo que llaman el acceso abierto radical. El acceso abierto radical implica liberar, pero solo para comunidades, colectivos de saber que utilicen y que se beneficien directamente de esos recursos, no liberar descontroladamente. Y en esto se parece mucho a los bienes comunes tradicionales, ¿sí? O sea, los bienes comunes, y con esto acabo, los bienes comunes tradicionales, que no son ningún invento así bizarro. Eleanor Armstrong, la economista, gana el premio Nobel en el 99, ex aequo, con la investigación que hace toda su vida, la dedica a eso básicamente, sobre los bienes comunes. ¿Qué son los bienes comunes? El caso quizás más notorio son las tierras comunales. En México lo llaman ejidos. Los ejidos no son ni tierras privadas, no pertenecen a una única persona, ni son un parque público. Pertenecen a una colectividad, pero no a nadie en particular, ¿sí? Todos pueden ser dueños del ejido o de la milpa. La milpa es la zona donde plantan el maíz, el frijol, los chiles. ¿Pertenece a todo el pueblo? No, solamente pertenece a quienes cuidan la milpa. O sea, a quienes siembran, recolectan, ¿sí? La milpa está directamente ligada a que haya un sistema de organización que lo cuide. Es decir, mientras exista el recurso, existe la colectividad. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque es lo que señala el libre acceso radical. Es decir,
que tiene que haber un vínculo, que yo que sé, un tórculo para imprimir, por ejemplo, o un archivo, una base de datos, está ligada a la producción de una colectividad. Mientras exista la base de datos o el tórculo, existe la colectividad. Esto es sumamente importante. ¿Sí? Van de la mano, están articulados. Una explotación comercial no lo imagina en esos términos. Imagina que tiene acceso al tórculo, a la base de datos, quien pague por ellos. ¿Vale? Vale, lo dejo aquí, me disculpo porque me enrollé mucho más de lo que pensaba. La idea, antes de darles a ustedes, invitarles a sumarse a la reflexión, es que tanto Isidro como Thais tomen la palabra y que los invitemos a tirar quizás del hilo, ¿no? de algunas de las ideas que ponía yo ahora sobre la mesa, y quizás podríamos empezar, si les parece, sobre... Hay algo que llama la atención, es decir, como que este cambio de eso que llamaba yo ecosistema audiovisual desde los 60 y luego el proceso de digitalización muy acelerado en los últimos 20, 25 años, parece que sigue operando, sin embargo, con un imaginario y con un vocabulario, eso, el de autor, el de propiedad, el de obra, que viene desde el siglo XIX, ¿no? O sea, como que... ¿Qué piensan de eso? O sea, ¿creen que hay una limitación con la manera como nombramos esas prácticas? ¿Creen que las prácticas en las que los artistas o gestores o colectivos están operando entran en conflicto con ese imaginario? No solo ya con el marco legal, sino con ese imaginario. ¿Qué dirían al respecto? ¿Qué piensan incluso de sus propias posiciones, quizás, ¿no? Como productores, ¿no? Hola. Sí, bueno, yo entiendo que estas ideas de autoría y de obra y de propiedad, obviamente como que están ligadas a un imaginario que inmediatamente te lleva a eso de buscar explotar y capitalizar una idea. Y puedes explotarla no necesariamente económicamente, sino como también esta idea de crear como una marca, como estaba hablando con este ejemplo como de Shakira, por ejemplo. Entonces eso un poco como que entra en conflicto con esta idea también de los bienes comunes, porque si se supone que cuando comenzó el internet, que la idea, por lo menos a nivel superficial, porque en realidad siempre tuvo motivos comerciales el internet, lo que pasa es que nos vendieron la idea de que no. Se supone que la información iba a ser colectivizada, y como que lo que iba a suceder con eso era que todas las personas del mundo con acceso a internet iban a tener acceso a la misma cantidad de información. Si se supone que eso es así, como por cómo tiene sentido todavía utilizar la palabra obra, utilizar la palabra autor para hablar de los bienes culturales. Como que me parece que como que hay imaginarios que van chocando, porque por lo menos por cómo opera el internet, más allá de las, como tú dices, mal llamadas redes sociales, hay una forma de pasarse conocimiento que no está regulada por el Estado ni por la ley, o sea que de hecho opera por fuera de la ley, porque se considera como criminal, el que me parece un poco estúpido. Tú decís que por tu piratear algo tú estás haciendo un crimen, porque al final, o sea, se supone que cuando alguien piratea algo, como que legalmente eso se categoriza como un robo. Sin embargo, cuando tú pirateas algo, como que tú no te lo estás robando, tú estás haciendo una copia y el original se queda ahí. Entonces, si lo que hace la piratería, por mencionar una forma de liberar el conocimiento, que también la piratería es una forma de liberar conocimiento, lo que hace como expandir la cantidad de personas que pueden llegar a conocer un bien cultural, porque eso entraría en conflicto, por ejemplo, con que alguien que hizo, qué sé yo, por ejemplo, tipo, si a mí me interesara el derecho de autor y yo tuviese un libro y alguien lo sube un PDF y lo empieza a regar por ahí, como que la idea de yo haber escrito ese libro era que la gente lo leyera, no. Entonces, ¿por qué a mí me molestaría tanto que de la nada lo esté leyendo muchísima gente? Como que eso no tiene sentido. Entonces ahí es que viene esta idea como de la propiedad de nuevo, como eso de confundir el autor con el propietario de la idea, porque al final una idea, incluso también la idea del autor, yo creo que como que el autor lo han matado un par de veces ya, entonces también incluso hablar de autor
como filosófica y culturalmente está un poco caduco, yo siento. Entonces, eso, no sé, como de entrada me parece que solamente hablar del marco legal a nivel de la autoría y a nivel de la cultura como que es bastante limitante. No solamente porque se queda como en un círculo cerrado de personas que pueden entender los términos legales y técnicos, sino también porque eso implica que siempre va a tener que haber una institución que regule este acceso, que siempre va a tener que haber como que el Estado o las corporaciones, que es básicamente lo mismo llegado a este punto, que van a tener que estar en el medio de entre las personas de a pie y la información. Entonces, si eso sigue siendo así, lo que va a suceder, entiendo yo, es que se van a seguir creando leyes y leyes y leyes y leyes, y al final cada vez menos las personas van a tener acceso a la información y cada vez más compañías como la que salieron en el círculo del monopolio del Internet van a tener más acceso a estas cosas, porque son las personas que directamente hablan con los encargados de los archivos, que son los estados. Entonces, como que, ¿sabes? O sea, como que el vínculo que hay entre un empresario billonario con el Estado es mucho más, o sea, como que mucho más directo al vínculo que puede tener cualquier persona que esté en esta sala. Entonces es mucho más fácil que una compañía tenga acceso a estos saberes que supuestamente son colectivos, porque supuestamente son públicos, pero como tú dices, o sea, solamente uno tiene acceso a un pequeño porcentaje de lo que sea que esté en el museo o que esté en el archivo nacional, qué sé yo. Entonces ahí hay como algo que siento que limita un poco esa conversación, como solamente hablar de lo legal, como que al final también hay implicaciones culturales en cómo se ve la cultura a través del lente de la propiedad y de la propiedad privada, más que nada. Eso, hielo roto, creo. Bueno, yo soy ya la opinión legalista, jurídica, una condición que no puedo ignorar. Y creo que tanto Alberto como Thais mencionaban el tema de que estos son modelos de interpretación. Al final, la propiedad intelectual, el derecho de autor, pues tiene ese aspecto dúctil, maleable, que se ha visto con el tiempo, con las décadas, con la adopción de mecanismos de protección. Al final hablamos de quizá un monopolio o el control sobre la obra, sobre eso que yo generé. Obviamente yo no quiero que la obra esté aislada, porque al final no creo que ninguna obra de esencia artística pues deba estar atrincherada ni debe estar aislada, sino que realmente el espíritu, el medio, la finalidad de la obra pues es su difusión. Hay que entender que hay modelos de protección donde yo quiero una remuneración porque vivo de eso y quiero generar un estilo de vida de eso, y quizá hay una apertura a que ese contenido pues sea difundido de diferentes maneras. Y obviamente, ¿cuál es el valor que yo le impregno? Si es bajo uno de los límites o de las excepciones del derecho de autor, sea copia privada, sea a través de la academia, sea una cita, por ejemplo, pues al final estarán esos mecanismos, ¿no? Ese modelo pues, de interpretación pues, va a ser elástico, va a tener un nivel de abstracción muy amplio, y yo sí defiendo el autor, porque al final el autor como concepción clásica pues ha ido cambiando. Un ejemplo que a mí me apasiona pues es la obra cinematográfica, una obra en colaboración, una obra donde tú tienes un sinnúmero de personas que está trabajando con el mismo objetivo, y el resultado siempre va a ser el mismo, la difusión de esa obra, o a través de una obra colectiva, o a través de una obra preexistente que pueda tener, pueda estar sujeta a también el trastoque o la posibilidad de que más personas puedan aportar. Al final yo creo que el concepto del derecho de autor pues está sujeto a las grandes transformaciones. Como lo mencionaba Alberto, pues los países, los estados, las legislaciones, los órganos internacionales pues han tratado de estar a la altura de estos grandes cambios. No se ha logrado, se han hecho muchos esfuerzos a nivel de, por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, el Reino Unido. República Dominicana está muy rezagada. Quizá a nivel de política pública pues se ha adoptado algo, se han generado quizá ciertos incentivos a favor de la creación de contenido, de tratar de regular la inteligencia artificial, pero siempre va a llegar tarde, y son modelos que
permiten entender ese aspecto tan abarcador que puede tener la propiedad intelectual, y al final, como yo quiera explotarlo, yo quiera difundirlo, yo quiera que ese contenido pues sea divulgado, va a pertenecer a esa esfera del autor, del artista, porque al final la obra es la obra y el soporte físico material pues va a ser el medio de difusión, y cómo yo quiero que se explote o no, pues va a depender mucho de ese monopolio con el que yo quiera implementarlo. Me gustaría, o sea, a ver, poner quizás, está clara como no la posición claramente asimétrica, ¿no?, en la que están Thais e Isidro, pero me gustaría quizás pensar en un ejemplo concreto y ver cómo responden o respondemos a él. Me lo salté antes porque no, de repente me dio prisa. O sea, Creative Commons, que como lo decía, es una ONG que acuña como esta idea, ¿no?, de las licencias y demás, pero tiene en los últimos 5 años, aproximadamente 4 años, lanzó una iniciativa que me parece interesante. Es decir, o sea, una de las preguntas que podemos poner sobre la mesa es: ¿caben todas las modificaciones que se están dando en la práctica, no solo de los creadores, sino también institucionales, caben dentro del marco de los derechos de autor? ¿No? Isidro hablaba ahora, y esto es interesante, es un marco legal que pone el énfasis en el autor y en la propiedad exclusiva de aquello que produce, y en todas las legislaciones hay una entrada mínima, minúscula, que son las excepciones. O sea, en qué casos no es propietario exclusivo o no hay que pedirle licencia, y eso varía. En el caso de Estados Unidos lo llaman fair use, uso justo, y vaya usted a saber, no sé cómo que va, eso va, es bastante confuso. En la tradición latina, que es a la que pertenece la legislación dominicana, la española, ¿no?, se enumera. Habitualmente lo que se enumera es que se puede hacer un uso para crítica, mofa o sarcasmo, o sea, las viñetas, ¿no?, de crítica, la parodia, gracias, la parodia, ¿sí?, un uso académico. O sea, imagínense así, para cada tesis o cada ensayo que tienes que entregar en clase, tienes que pedir. No, para los usos académicos no es necesario pedir, ¿no? Y de ahí en adelante varía. Hay legislaciones que reconocen el derecho a la copia privada. Por ejemplo, imaginen que, ya eso no tiene mucho sentido porque pues, no hay CD ni vinilo, pero imagínense que alguien comete la insensatez de comprarse un disco de Thalía, ¿no? Entonces, te compras el disco de Thalía y, como adoras tanto la grabación, haces una copia para que no se... Y eso era legal, incluso podías regalar la copia en ciertas, siempre y cuando no hubiera un lucro, ¿vale? Pero se aplican los DRM, lo que se llama Digital Right Management, es decir, sistemas de bloqueo. Eso era ilegal y, sin embargo, se extendió masivamente, ¿sí? O sea, lo que estoy intentando decir es que dentro del marco de la ley se sitúan excepciones. Y yo me pregunto si esas excepciones hoy ya no son excepciones, es decir, son prácticas generalizadas y que está raro que aparezcan solo como excepciones. Entonces, quiero poner un ejemplo, perdón que me enrollo muchísimo siempre, pero las licencias Creative Commons lanzan esta iniciativa que llaman GLAM. GLAM no es por glamuroso, sino por Galleries, Libraries, Archives and Museums, es decir, galerías, bibliotecas, archivos y museos. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, a ver, hay archivos que pueden ser de fundaciones, que pueden ser de instituciones públicas, que no tienen finalidad de lucro, no tienen ánimo de lucro, no hacen dinero. Les puedo asegurar que esta exposición le ha costado dinero al Centro Cultural de España, montarla, imprimir, enmarcar, traerlo, ¿vale? Es decir, las instituciones culturales, por lo general, no generan recursos con las producciones que exhiben, ¿vale? Tienen una función pública, favorecen el acceso, la crítica, la reflexión, qué sé yo. Entonces, lo que Creative Commons dice es: esas instituciones deberían estar exentas de pagar regalías.
Es decir, si no hay un expreso ánimo de lucro, es decir, si no están haciendo playeras, se dicen aquí, o sea, camisetas y tal, o tacitas, o, ¿saben?, o postales, no tendrían por qué pagar regalías, porque eso bloquea y dificulta el acceso, la difusión, la crítica. Les voy a poner un ejemplo, y me voy a arrepentir de esto, porque se está grabando. El Museo Reina Sofía tiene en su colección el Guernica, de Picasso, que es como la obra estrella, digamos. Bien, en el aniversario del cuadro se hace, les invito a verlo, ¿cómo se llama? Repensar el Guernica, creo. Es una página web, está alucinante, es una maravilla. Sí, o sea, no solo porque hay una reproducción del Guernica que te no, por el trabajo de archivo. Por el trabajo de archivo, de recuperación de materiales, de entrevistas, de referencias, es un trabajo de divulgación hecho por una institución pública. El Reina Sofía no está ganando dinero con eso que está haciendo, le está costando dinero hacer eso para que haya un acceso público masivo. Okay. Valía más pagar a los herederos de Picasso por reproducir unos documentos del archivo que todo el proyecto. O sea, ¿a ustedes eso les parece normal? O sea, que una institución pública tenga que pagarle a herederos de Picasso por reproducir unas cartas donde no están haciendo, no hay ánimo de lucro, la finalidad es divulgación, incentivar la crítica y la reflexión. ¿Les parece normal que una institución pública tenga que pagar? Es decir, me parece que lo que Creative Commons llama la atención aquí, y me gustaría como lanzarles esa pregunta respecto a ¿caben todas las prácticas dentro del marco de la Ley de Derechos de Autor? ¿O tenemos que imaginar otras instituciones y otros marcos, ¿no? Y este me parece que es un gran ejemplo, ¿no? Es decir, me parece que se da por supuesto, como decía Thais, ¿no? Es decir, que se da por supuesto que toda la producción cultural tiene como ánimo el beneficio económico. Y no siempre. Hay muchísimas instituciones. Esta es una que no. Esa no es la finalidad. ¿Qué piensan al respecto? Lo del ejemplo del museo pues resulta interesante porque al final aquí estamos viendo el uso de la obra y de las prestaciones para fines muy específicos. Puede ser el pedagógico, puede ser el crítico. Al final quizá el carácter de compensación vaya hacia los titulares de las obras. Y ojo, yo voy a seguir defendiendo esta postura del monopolio porque si voy en detrimento de ella me voy a quedar sin trabajo. Pero el punto es que si está dentro de ese régimen de protección de plazo y del pago de la remuneración, pues sí. Yo entiendo que sí. Sí. Tan sencillo como eso. Bueno, no solo tan sencillo. De hecho, en conversaciones, la parte del presupuesto del área digital del museo y las últimas contrataciones han sido para no es para desarrollar nuevas áreas, trabajar con los archivos, generar nuevos públicos y audiencias, no, para llevar a cabo trámites de derechos de autor en una institución pública. Bueno, o sea, en realidad, bueno, yo no pierdo mi trabajo si digo esto, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, a mí en realidad no me parece ético ni siquiera que una institución o cualquier persona tenga que poner por encima el interés económico de un grupo de personas al acceso libre a la información. Como que más allá de los términos económicos o legales, me parece que también es una cuestión ética. O sea, como que si siempre va a ser más importante el lucro de las personas que son dueñas de un bien cultural, sea cual sea el que sea una obra de Picasso, sea una obra de cualquier otro artista más pequeño, si eso siempre va a primar, entonces la legislación que se haga en torno al derecho de autor y a la propiedad intelectual y a todo esto, simplemente va a seguir reflejando que la ley en general lo que tiende es a defender a las personas y personas legales, morales, que tienen más poder, que usualmente son las empresas o que son estas colectivos familiares que operan como empresas también, o sea, porque, o sea,
han acuñado suficiente capital como para poder manejarse así. Entonces, si siempre se va a hablar desde ahí, o sea, si siempre se va a legislar para no proteger el acceso a la información, sino proteger el acceso a la explotación económica de las obras culturales, entonces yo entiendo que el marco legal siempre va a estar en detrimento de la cultura, porque si el Museo Reina Sofía, como tú pones de ejemplo, se tiene que doblegar a 3 personas que son las herederas de Picasso, porque ellos dijeron que eso es mío y yo tengo que pagarlo, entonces a mí me parece que es una cuestión que es antiética, que eso sea más importante que el hecho de que cualquier persona pueda entrar a una página de internet y poder darle zoom a la Guernica, que es algo que la mayoría de las personas no pueden hacer porque la mayoría de las personas no pueden ir físicamente al Museo Reina Sofía, por ejemplo. Entonces, Pero también algo que mencionaba Alberto sobre si la propiedad intelectual, los derechos de autor, pues, o las legislaciones pueden abarcar todas estas manifestaciones. Pues no, y lo mencionabas muy bien, o sea, el carácter limitativo pero no restrictivo de las definiciones de las obras y de esos usos y de esas prestaciones, pues siempre va a estar sujeto a cada caso, o sea, hay que evaluarlo desde un punto concreto. En este caso, vamos a ver si pueden pasar el plazo de protección de los 70 años, vamos a ver si podemos llegar a un tipo de cesión o de concesión, o si simplemente hay un ánimo de despojo y simplemente entrego la obra para que sea exhibida sin ningún tipo de ánimo de lucro. Al final hay que verlo, hay que analizarlo, y yo creo que al final, y tú lo puntualizaste bastante bien al comienzo de tu exposición, siempre vamos a llegar tarde con este tipo de expresiones y de manifestaciones. Sí debemos estar quizá atentos o con un carácter vanguardista, quizá por eso la propiedad intelectual y el derecho de autor pues te da esa posibilidad de ver más allá, de utilizar esa creatividad, ese intelecto, y yo creo que también ese pensamiento crítico pues también te lleva a otro tipo de obras también que son también muy interesantes como expresiones de esa sensibilidad hacia las expresiones artísticas. bueno, yo también creo que si por defecto se asume que todo el mundo tiene derecho a la propiedad privada, que también eso es un invento de este imaginario, o sea, como que ¿por qué tú tendrías que tener derecho a la propiedad privada? Como que porque eso es un derecho que supersede el derecho a la libre, eso, o sea, como que al libre acceso a la información, como que ahí también hay un problema, o sea, si lo que siempre se va a defender, porque al final la propiedad intelectual, sea en cualquiera de sus manifestaciones, lo que está defendiendo es la propiedad privada. Entonces, si la propiedad privada todavía va a ser una cosa vigente que va a estar por encima de cualquier otra cosa, entonces llegue tarde, temprano o no la ley, va a terminar entonces manejándose desde ahí. Entonces, me parece que más que limitativo, restrictivo, es un poco como, o sea, no sé, como que si, o sea, obviamente cualquier persona que haga lo que sea tiene derecho a hacer lo que sea con lo que haga, tipo, si quiere sacarle dinero a lo que haga, lo puede hacer. Sin embargo, manejarse siempre desde que el derecho de la propiedad privada esté implícito, véase que tú naces con derecho a tener propiedad privada, como que ahí hay un marco de pensamiento y un imaginario que me parece bien peligroso cuando se está considerando esto de los bienes comunes y de liberar el contenido, y también a nivel de, por ejemplo, esto de las redes sociales y de las inteligencias artificiales, porque, o sea, la manera en la que operan estas grandes empresas que controlan esta vaina de machine learning y eso, como que operan bajo eso, como esta idea de propiedad privada en torno a como a sus algoritmos y en torno a sus bases de datos. Entonces, si siempre se trabaja desde ahí, o sea, si la base del pensamiento de como que, bueno, que toda persona que nace con el derecho a la propiedad privada, porque la propiedad privada es como que algo inapelable e inalienable, entonces ahí yo siento que como que el debate se limita, porque entonces siempre va a estar por encima, porque la propiedad privada en grandes rasgos es para explotarla económicamente. Entonces, si todo lo que se hace es para explotarse económicamente, como que qué tanto tú puedes entonces hablar de las cosas, porque al final siempre va a ser, bueno, ¿quién tiene más dinero para pagar a los abogados? La persona que tiene más dinero, para la redundancia, entonces siempre la persona que tiene más dinero va a tener más acceso a las propiedades, sean cuáles sean estas. Y eso entonces
como que ahí entra en conflicto con esta idea de que se supone que la cultura no solamente es un bien, sino también es algo que se produce en colectivo, y si la cultura se produce en colectivo, ¿cómo eso puede ser una propiedad privada? Más allá de si se hace desde ya como la cosmovisión, por ejemplo, indígena, que suele trabajar desde ahí, desde el bien común, pero sino también cuando uno va creando en comunidad, o incluso si tú estás como solo en tu casa, tú siempre estás interactuando con otros elementos, otras personas, otros seres vivos y eso. Entonces, como que esa idea de lo privado como algo que va por encima de cualquier cosa, como que el lucro que va por encima de cualquier cosa, me parece que es una manera bien como peligrosa de operar, porque precisamente por eso es que se tienen que crear iniciativas como Creative Commons, de que tienen que crear excepciones a estas cosas, más que decir como que bueno, o sea, como de entrada el conocimiento es libre, pero por ejemplo las empresas monopolizadoras del conocimiento deberían de transparentar sus algoritmos o deberían de ser reguladas de que oye forma, más que decir como que bueno, este civil no tiene acceso a esto, pero esta persona que tiene dinero sí puede tener acceso a esto porque tiene dinero. Entonces como que siempre está el dinero de por medio, y no sé, creo que me enredé también, pero bueno, no sé, eso. A ver, y este era el caso fácil, es decir, donde había claramente un beneficio público porque es una institución pública que no busca ánimo de lucro. Pero vamos a un segundo caso que era el de, en realidad, los museos, los centros culturales, los archivos, las bibliotecas son un poco concurridos, es decir, no son los grandes, es decir, en realidad la cultura, ¿no?, la producción cultural circula sobre todo en la actualidad a través de plataformas digitales, es decir, a través de este tipo de dispositivos. Y ahí las plataformas son masivamente privadas, es decir, la inmensa mayoría de las plataformas no son el Museo Reina Sofía, que digamos que tiene una pátina, digamos, ¿no?, de institución pública, benefactora, sino que claramente tienen un interés comercial, ¿no? Entonces, ahí la reforma, por ejemplo, en el caso de México, la reforma legal de 2020 fue muy problemática porque entre otras cosas implicaba, y eso fue una de las exigencias para renovar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se aplicara lo que, ahora no me acuerdo cómo se llama en español, pero lo que llama el cese y desista, el aviso de... Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, que cuando alguien sube un contenido, una canción o un fragmento de una película o lo que sea a una de estas plataformas, si tú no tienes el derecho sobre eso que estás subiendo, ¿no?, los derechos de reproducción, porque está hecho por alguien o por una compañía habitualmente, de hecho la inmensa mayoría de materiales que se bajan es por demandas sistemáticas de compañías, pasa algo muy peculiar y es que en realidad las plataformas bajan automáticamente el contenido. Es decir, las plataformas son colaboradoras necesarias, es decir, no son las responsables porque no están subiendo el contenido, pero son colaboradoras necesarias para que el contenido... Entonces, pueden ser responsables en realidad en la violación del derecho. ¿Qué es lo que hacen? La carta de cese y desista es un eufemismo en realidad. Te bajan el contenido y te llega una notificación donde te dicen, a ver, tú eres el propietario de esos contenidos, demuéstralo, tienes 21 días para hacerlos o el material no se puede volver a subir. Y esto implica varios problemas graves. Uno es que un privado está tomando una decisión que parece que debería ser judicial, quiero decir, es un juez el que tiene que decidir si se violan o no los derechos de autor. Y ahí es un algoritmo el que está decidiendo que... ¿no? Por ejemplo, ha ocurrido con grabaciones que haces en la calle y el fondo, pasas por delante de una tienda, entonces suena una rola, una canción, y eso está en el video y te bajan el video porque en realidad está el fragmento. Entonces, es decir, parece que hay ni siquiera el debido proceso judicial, que debería haber un proceso judicial, ¿no? Y se convierte un privado en quien dictamina o no. Pero esa es casi una implicación menor, que no es menor. Lo que ha habido es masivamente casos de censura. Es decir, no voy a dar casos específicos, pero el presidente de la República dijo varias pendejadas no consecutivas, las grabaron sus propios y se subió a las plataformas.
Y la presidencia de la República, no el actual, un presidente previo, denunció que violaba los derechos de autor. Entonces se baja automáticamente durante 21 días y mientras nadie reclame no se vuelve a subir. Es decir, lo que favorece es la censura. Ustedes dirán, bueno, vale, pero estás en una campaña electoral, se destapa un caso de corrupción, circula en plataformas privadas porque no son instituciones públicas, que en realidad está... Es decir, a lo que se está dando pie es a un uso perverso del amplio poder que proveen los derechos de autor. Digamos, en relación con estas plataformas privadas, porque ya no son instituciones públicas. Aquí hay un problema enorme, ¿no creen? O sea, respecto al, por no entrar en la contraparte de esto, que es la privacidad, el seguimiento de datos, la explotación económica, no de toda la trazabilidad de tus prácticas. ¿Qué piensan con esto? O sea, porque, de nuevo, el derecho de autor aquí se cruza con, ¿no?, el derecho a la privacidad, el derecho de acceso a la información, la censura. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, realmente aquí tenemos un elemento multifactorial, o sea, aquí tenemos muchos factores que convergen, obviamente. El régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea, pues llega a un punto donde debemos agotar fases. Obviamente, como usuario, como afectado, pues yo hago el señalamiento, hago la alarma, establezco ese proceso para que tumben ese contenido que está siendo infringido. Obviamente, pues aquí tenemos una serie de políticas establecidas por estas empresas privadas que también se guían por recomendaciones, por directrices, por directivas, por políticas, por leyes. Y si no satisface, pues tenemos otro tipo de acciones. Y aquí nos encontramos con un reto bastante serio, porque a nivel judicial, y lo hablo por República Dominicana, el juez dominicano, cuando está contra estas infracciones, contra estas actividades ilícitas, pues no entiende la magnitud de lo que está envuelto. Puede verlo quizá de una manera muy exegética, puede verlo de una manera muy fría. Para él el valor comercial o el valor que se está dejando de percibir de ese lucro cesante, pues no está bien definido. Entonces, a nivel de judicatura, pues obviamente debemos tener jueces muy especializados con este régimen de responsabilidad, y en primera instancia, pues los que están sujetos a esta infracción, pues deben contar con estas políticas que te van a ayudar a cesar con esa actividad que infringe los derechos de propiedad intelectual. Obviamente, un régimen de responsabilidad que uno se lo lee por encima, que cuando se adhiere a este tipo de plataforma, de estas mal llamadas redes sociales, de estos servicios para compartir contenidos en línea, pues no se detiene básicamente a entender la magnitud y del acceso que va a tener ese contenido. Entonces, yo creo que también es una labor de doble parte, o sea, debe haber una responsabilidad por parte del usuario, de que debe también tener las advertencias y de las trampas posibles con las cuales puede caer este contenido, y también exigirle a las plataformas si se puede o no, quizá con una actitud de lo que ha sucedido, por ejemplo, con la directiva de 2019 de la Unión Europea, que sí establece una serie de requisitos y de mecanismos de protección que quizás no son tan eficaces o eficientes, pero por lo menos está la intención. Entonces, obviamente aquí, como mencionaba también Daís, pues hay temas de intereses privados, y es una tensión que hay que saberla sobrellevar, diría yo. Bueno, con esto o sea, más allá de hablar de la ley como que es algo neutral, que me parece un poco lo que está sucediendo, o sea, como que las leyes no se hacen como de la nada, o sea, obviamente las leyes también están inscritas en los pensamientos e imaginarios políticos de los estados y los legisladores que las gestan. Entonces, bueno, los juristas, las palabras que sean adecuadas. Entonces, o sea, como que no son dispositivos que son neutros, sino que obviamente están planteados desde unos lugares específicos, como esto de
prima la defensa de la propiedad privada, por ejemplo. Entonces, en el caso de estas plataformas que están operando como a nivel de censura, como tú bien mencionas, hay un libro que se llama Manifiesto Hacker de Mackenzie Ward, que creo que se publicó en el 2000, si no me equivoco, por lo menos la traducción al español. Entonces, en ese libro como que ella plantea esta idea de que, obviamente pues está como a debate esto, pero sí me parece interesante como mencionarlo aquí, porque ella en ese libro plantea esta cosa de que quizá lo que se está viviendo ahora no es necesariamente que estamos bajo el yugo solamente del capital y los capitalistas, sino que hay como una nueva clase dominante, que sería la clase vectoralista, que sería la clase que maneja los vectores de información. Y los vectores de información son son las redes sociales, son estos conglomerados de compañías que utilizan la inteligencia artificial para producir contenido y otras cosas. Y entonces frente a esa clase dominante, como siempre una clase dominante tiene como que la clase que está en gesta con ella, están lo que ella denomina los hackers, que serían como estas personas que constantemente reinventan el acceso a la información y que expanden la manera en la que se puede acceder a la información. Entonces dentro de ese planteamiento, como que más allá de lo legal, me parece muy peligroso también como eso de que una compañía puede decir como que bueno, supuestamente por estas, digamos, arbitrarias limitaciones, este contenido tiene que bajarse y no hay forma de apelarlo, aparte de tú mandar un par de correos que puede ser que ni siquiera te respondan porque tú no estás hablando con una persona cuando tú mandas su correo. Entonces ahí pasa algo de que entonces supuestamente te venden esta idea de que está en las redes sociales, como que amplía el acceso que tú tienes a poner información en el mundo, o sea, el acceso que tú tienes a compartir, porque por eso le llamaron redes sociales, porque la idea era como que compartir socialmente. Sin embargo, lo que pasa es que eso mismo, o sea, como que puede ser que un video que esté documentando, por ejemplo, qué sé yo, como que unos policías ejerciendo violencia frente a unas personas protestando, lo tumben no necesariamente porque por censura per se, tipo como que no podemos hablar mal de la policía, pero se puede alegar que detrás en el video estaba como que la foto de un anuncio o estaba una marca que no quiere estar relacionada a esa escena. Entonces como que ahí también entran como que unos marcos de acción bien peligrosos, porque entonces eso no está siendo regulado, eso simplemente como que bueno, estas compañías son las que tienen estas plataformas ahí, o sea, igual probablemente también, o sea, como tú mencionas, el marco legal que hay en República Dominicana, por ejemplo, para regular eso, siquiera para entender las implicaciones de estas cosas, es bien limitado, nulo o inexistente. Entonces ahí pasa esto de que quien decide lo que sucede terminan siendo como este conglomerado de empresarios, que obviamente los intereses que tienen son puramente comerciales, y no solamente comerciales de dinero, sino de poder, o sea, como que más allá de tener dinero, que es algo o sea, más allá de acumular capital, está esta cosa de quién puede acumular más información, de quién puede acumular más datos. Entonces ahí también un poco como que hay otras discusiones que van más allá como del dinero, porque incluso el dinero ni siquiera en su mayoría es como dinero como físicamente, o sea, como que ya no hay reservas de oro para medir cuánto tiene en el Banco Central un país, sino como que todos son básicamente números en una pantalla. Entonces incluso ahí como que hay unos vectores de información que también están siendo manejados de manera como si todavía se estuviese operando como antes, pero en verdad no, o sea, como que ahora hay un montón de elementos más que hacen que estas cosas sean como más opacas y no se está regulando para que sean menos opacas, y eso es bien peligroso. El caso reciente, en ese tercer bloque, ¿no? Cuando hablaba antes como de tres grandes momentos, ¿no? Quienes establecen un corte en 2016, de 2016 a 2022, sería el momento en el que hay una captura y una utilización abiertamente parcial, por decirlo amablemente, de las redes sociales, es decir, la posverdad, es decir, la mentira generalizada, el propio uso que Twitter no hace, bueno, la propia compra de Twitter por este señor, la situación que se produce actualmente en Brasil, es decir, que la difusión de noticias
en este caso, que favorecen, ¿no? o la violencia, o la confusión, o la mentira, o sea, el estatuto que han cobrado es realmente enorme. O sea, han desplazado, si pensábamos antes cuando hablaba de la televisión, el Estado regulaba las ondas y podía... Con las plataformas eso no está tan claro. No está tan claro quién puede como producir, ¿no? opinión o no, y parece, por lo que decía Thais ahora, que los intereses no son solo económicos, es decir, hay una clara, ¿no? abierta declaración de Elon Musk de apoyar a Trump, ¿no? en la candidatura para que gane las elecciones y usar la plataforma para eso. Entonces, claro, es obscena la dimensión en la que se utiliza tergiversadamente, ¿no? estas plataformas, y como decías, se discrimina o selecciona o cancela cierto tipo de información. Y es interesante que no se plantee ahí la pregunta. Es decir, si tuviéramos 30 o 40 años atrás, habría una expropiación de esas plataformas. Es decir, el Estado diría, a ver, esto es un servicio público, esto tiene que tener... Y eso está fuera de toda duda, que eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, es cierto que hay un proceso como muy acelerado en el que la escala es enorme, o sea, las implicaciones en nombre, ¿no? de la propiedad privada o de velar por los derechos de autor, tiene todo un conjunto de implicaciones sociales enormes que creo que muchas veces no alcanzamos a dimensionar. Sí, que incluso pensarlo ya te provoca cierta aprensión, porque la magnitud de lo que está involucrado pues es enorme.